Cuando el sol comenzó a desaparecer en el horizonte, la tarde del 16 de abril de 1945, Berlín ya no era simplemente la capital del Tercer Reich. Se había convertido en un símbolo agónico, un eco de gloria militar que pronto se apagaría en medio del fuego, el acero y el llanto. El sonido incesante de los obuses soviéticos rompía la tranquilidad que alguna vez había reinado en las amplias avenidas y los bulevares de la ciudad. Aquel día, a las afueras de Oder, comenzó el asalto final del Ejército Rojo sobre el corazón del poder alemán. El mariscal Georgi Zhukov, comandante del Frente Bielorruso, lanzó la Operación Berlín, con una intensidad sin precedentes. Más de 2 millones de soldados soviéticos, respaldados por miles de tanques T-34, piezas de artillería y aviones de asalto, Kiel-2, cruzaron las líneas defensivas alemanas, bajo un cielo rojo de explosiones. El general alemán Heinrich, al mando del grupo de ejércitos Vístula, sabía que no había esperanza. Su ejército era una sombra del pasado, mal armado, sin reservas, compuesto en su mayoría por veteranos desgastados, jóvenes reclutas de la Volkssturm y ancianos del último recurso. La batalla en Silo Heights, al este de Berlín, se convirtió en una de las más sangrientas del frente oriental. Los campos se transformaron en lodazales teñidos de sangre. Durante 4 días, los alemanes resistieron con fiereza. Zhukov, impaciente por cumplir con el plazo impuesto por Stalin, tomar Berlín antes del 1 de mayo, ordenó ataques frontales que costaron miles de vidas soviéticas. Los proyectores soviéticos, usados en la madrugada para deslumbrar a los defensores, solo sirvieron para marcar a sus propias tropas como blancos. Pero con cada ola humana lanzada al frente, la línea alemana se quebraba. Mientras tanto, en el búnker de la Cancillería del Reich, Adolf Hitler se negaba a abandonar la ciudad. El sonido de los bombardeos era inconfundible. La capital estaba bajo sitio, pero su voluntad permanecía en negación. Ordenaba contraataques imposibles, confiaba en divisiones inexistentes y creía que la guerra aún podía torcerse a su favor. A su alrededor, el círculo íntimo se reducía a ministros, secretarias y oficiales leales hasta el final. Joseph Goebbels y su esposa Faunachika Tregadus se preparaban ya no para vencer, sino para inmortalizar una causa en la derrota en Oend. 20 de abril, día de su cumpleaños número 56. Hitler recibió a un grupo de jóvenes de la juventud hitleriana en el jardín de la Cancillería. Era un gesto simbólico, casi hipotético. Esos niños serían los últimos defensores del Reich. Algunos, armados con Panzerfaust, serían enviados a destruir tanques soviéticos en las calles de Berlín, por cientos, sin comprender del todo por qué en las noches de ese abril cruel, la ciudad temblaba bajo el estruendo de la artillería. Las estaciones de metro se convertían en refugios improvisados, oscuros y saturados. Hombres, mujeres y niños se amontonaban en los túneles, esperando que la muerte no los encontrara allí abajo. El agua goteaba desde el techo. El aire era irrespirable, y el miedo impregnaba cada rincón. En la superficie, la Luftwaffe apenas existía. Los cielos pertenecían a los aviones soviéticos. Berlín, la orgullosa ciudad imperial, yacía humillada, rota, irreconocible, a las divisiones del mariscal Konev, avanzando desde el sur con el primero frente ucraniano. Entraban en los suburbios berlineses, mientras Zhukov golpeaba frontalmente. Konev flanqueaba desde el suroeste, cortando cualquier vía de escape. La Wehrmacht estaba condenada. Cualquier intento de refuerzo por parte de lo que quedaba del 12 Ejército Jiwenk era inútil. Aun cuando intentaron llegar a Berlín desde el oeste, fueron detenidos por la superioridad soviética en número y armamento. Lowkiuk, como una ofensiva se convirtió en una evacuación desesperada,
En el 25 de abril, el cerco sobre Berlín estaba cerrado. Las tropas soviéticas habían sellado la ciudad por completo. Comenzó entonces el combate urbano más feroz de toda la guerra. Cada edificio se transformó en una fortaleza, cada piso, cada habitación era defendido por francotiradores, soldados voluntarios y fanáticos que sabían que no habría perdón. Las órdenes eran claras en luchar hasta el último cartucho, hasta la muerte. En el distrito de Kreuzberg, los combates eran casa por casa. Los soldados soviéticos, con lanzallamas y granadas de mano, despejaban cuadra tras cuadra. La destrucción era total. Edificios enteros colapsaban por la artillería. En las noches, el cielo ardía, reflejando el fuego de los incendios que consumían barrios enteros. Los cuerpos quedaban entre los escombros, muchos de ellos irreconocibles, carbonizados o sepultados vivos. Y a pesar del horror, Berlín seguía resistiendo. Hitler, ahora encerrado en su búnker, dictaba su testamento político. Declaraba traidores a todos los que lo habían abandonado. Culpaba a los generales por la derrota y ratificaba su odio ideológico hasta el final. Eva Braun, su compañera durante años, se casó con él en una ceremonia íntima en medio del colapso. Fue un gesto fúnebre, una boda sin mañana. Los combates se acercaban a la puerta de Brandeburgo. El Reichstag, símbolo del poder del Estado, era ahora un objetivo simbólico. Para el Ejército Rojo, al tomarlo, significaba algo más que una victoria militar. Significaba humillar al enemigo en su corazón más sagrado. Las últimas unidades de las SS, la Volkssturm, y remanentes de divisiones Panzer improvisadas, se concentraron en el centro de la ciudad. La resistencia se volvió suicida, pero aún así brutal. Los soviéticos, por su parte, avanzaban con una mezcla de determinación y sed de venganza. Las cicatrices de Stalingrado, de Kursk, de cada pueblo arrasado, estaban aún frescas en la memoria de cada soldado rojo. Ahora, en Berlín, tenían la oportunidad de hacer pagar al enemigo con la misma. Era el final de un ciclo, el clímax de una guerra de aniquilación. Mientras el 27 de abril amanecía, los tanques de Santi recorrían la avenida Unter den Linden bajo fuego enemigo constante. Las calles se convertían en campos de batalla, y en cada esquina los soldados soviéticos encontraban trampas, explosivos improvisados, barricadas hechas de muebles y escombros. Los edificios gubernamentales eran defendidos con fanatismo. Sin embargo, la presión soviética era irresistible. Berlín estaba al borde del abismo. Las ruinas de Berlín, bañadas por el resplandor anaranjado de los incendios, se convertían en un laberinto de muerte. Cada calle, cada edificio, cada pasaje subterráneo era una trampa. El ejército soviético, aunque imparable, no avanzaba sin pérdidas. Las balas venían de todos lados, de ventanas rotas, de agujeros en los techos y sótanos convertidos en nidos de ametralladoras. Los soldados del Ejército Rojo sabían que, aunque la victoria era inminente, el precio sería cruelmente elevado. En las cercanías del Tiergarten, el parque central de Berlín, los blindados soviéticos eran detenidos por barricadas improvisadas. Jóvenes de la Volkssturm, empuñando lanzagranadas Panzerfaust, salían de entre los arbustos y se arrojaban con una mezcla de valentía y desesperación contra los tanques. La mayoría moría sin alcanzar su objetivo. Otros lograban impactar y celebraban brevemente antes de ser abatidos por fuego de ametralladora. Era una danza trágica, un ciclo sin fin de muerte que se repetía a cada paso en los canales y ríos que cruzaban la ciudad. Las explosiones hacían saltar el agua hacia el cielo. Los puentes, volados por los alemanes para frenar el avance, eran cruzados por ingenieros soviéticos bajo fuego constante. Construían pasarelas temporales, avanzaban en balsas improvisadas, y muchos morían ahogados
antes siquiera de llegar al otro lado. Pero el impulso era imparable en Berlín, debía caer, y cuanto antes mejoran dentro del búnker de la Cancillería, la atmósfera era cada vez más irreal. Él, envejecido, con la mano temblorosa y los ojos hundidos, ya no era el hombre de voz poderosa que arengaba multitudes. Ahora murmuraba órdenes a generales sin tropa, diseñaba ofensivas sobre mapas donde los frentes ya no existían, y reprendía a oficiales por la desobediencia de divisiones que hacía semanas habían sido aniquiladas. La locura se había asentado entre los muros de concreto. El 28 de abril, mientras los soviéticos combatían a menos de 500 metros de la Cancillería, Hitler supo que todo estaba perdido. La noticia de que Heinrich Himmler había intentado negociar la rendición con los aliados occidentales fue el coup final. Enfurecido, consideró al líder de las SS como un traidor. Ese mismo día, firmó su testamento político, y por la noche, compartió una última comida con los pocos que quedaban a su lado en los Keils. La resistencia alemana estaba completamente desorganizada. No existía ya una cadena de mando coherente. Las comunicaciones estaban cortadas. Las radios solo transmitían silencio o llamados desesperados. Algunos grupos de soldados se rendían en masa, otros continuaban combatiendo como si aún hubiese esperanza. El pueblo civil, atrapado entre los escombros, se debatía entre el miedo a la represión soviética y el horror de seguir viviendo bajo los bombardeos. Mientras tanto, el Reichstag se alzaba, cubierto de polvo y cicatrices, como un fantasma del pasado imperial. El majestuoso edificio, símbolo del poder legislativo alemán desde el siglo XIX, había sido duramente dañado por bombardeos anteriores. Su cúpula estaba rota, sus paredes llenas de impactos, y su interior era una ruina. Aún así, los soldados soviéticos lo miraban con reverencia. Tomar el Reichstag significaba algo más que ganar la guerra. Significaba vengar la sangre derramada, reivindicar a cada ciudad quemada, a cada familia destruida. En esos días, entre los combatientes soviéticos, comenzó a circular una orden informal. El primero que colocara la bandera roja sobre el Reichstag sería considerado un héroe de la Unión Soviética. Esta idea simple pero poderosa encendió una competencia silenciosa entre los regimientos. El avance hacia el edificio se volvió más brutal. Cada metro era ganado con sacrificio. Los francotiradores alemanes hacían blanco desde las torres dañadas. Las SS disparaban desde nidos ocultos entre los mármoles rotos y las esculturas rotas por la metralla. Los soldados rusos, muchos venidos de pueblos lejanos de Siberia o Asia Central, apenas podían creer que estaban combatiendo en el corazón de Berlín. Para ellos, esa ciudad era una leyenda, una imagen lejana de poder e invulnerabilidad. Ahora, destruida y ensangrentada, parecía más una pesadilla que una conquista. Pero no se detenían. Las canciones patrióticas resonaban desde los altavoces de campaña. Los comisarios políticos hablaban de la gloria eterna de la justicia, del final de una era. En la noche del 29 al 30 de abril, el edificio del Reichstag fue rodeado por tropas del 150 y 170 y primero regimientos de fusileros. Los combates calle por calle y luego habitación por habitación dentro del edificio se volvieron salvajes. Las granadas volaban de un lado al otro. El humo no permitía ver. Los soldados avanzaban casi a ciegas, disparando por instinto, tropezando con cadáveres, gritando en ruso, alemán, ucraniano, georgiano. Era un infierno cerrado entre muros de piedra y acero. En ese mismo 30 de abril, bajo la superficie de la ciudad, Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron en su búnker. Él, con un disparo a la cabeza, ella con cianuro. Sus cuerpos fueron envueltos en mantas, rociados con gasolina y quemados en el jardín de la Cancillería.
Una lluvia de ceniza cubrió las flores marchitas, y el humo ascendió al cielo gris como símbolo final de un régimen que se desmoronaba con la misma violencia con la que había nacido, sin saber que él ya estaba muerto. Los soldados soviéticos finalmente irrumpieron en la sala principal del Reichstag al anochecer. Entre los disparos que aún resonaban en las escaleras superiores, un pequeño grupo de hombres, entre ellos el sargento Mijail Minin y el cabo Melitón Cantaria, cargaban con una bandera roja, enrollada y sucia. Subieron a tientas, bajo fuego enemigo, hasta los restos de la cúpula. No existía ya techo, solo una estructura de hierro quemado y astillado. Aún así, escalaron como pudieron, ayudados por cuerdas improvisadas, aun cuando finalmente izaron la bandera. La noche ya había caído. No hubo ceremonia, ni aplausos, ni música. Solo silencio, humo y muerte. Pero aquella imagen, capturada más tarde por el fotógrafo Yevgeny Haldey, en una recreación simbólica, quedaría grabada para siempre en la historia. La bandera de la hoz y el martillo ondeaba sobre el Reichstag. El imperio nazi había sido derrotado. El corazón del monstruo había dejado de latir a pesar de este hito. La lucha no terminó de inmediato. Durante varios días más, la resistencia alemana en Berlín continuó en puntos aislados. Algunos combatientes no creían que Hitler estuviese muerto, otros simplemente no tenían a dónde huir. Se atrincheraron en sótanos, estaciones de tren, hospitales abandonados. Los soviéticos avanzaban lentamente, neutralizando cada foco de resistencia. El 2 de mayo, finalmente, las últimas tropas alemanas en Berlín se rindieron a los soldados soviéticos. Exhaustos y cubiertos de hollín, recorrían las calles destruidas con una mezcla de euforia, tristeza y rabia contenida. Habían sobrevivido al sitio de Leningrado, a las estepas de Ucrania, al fuego de Kursk, a la masacre de Stalingrado, y ahora estaban allí, en Berlín. Pero la victoria tenía un sabor amargo. La ciudad les recordaba todo lo que habían perdido, y mientras celebraban entre ruinas, el mundo entero comenzaba a comprender la magnitud del horror que se había gestado tras los muros de ese Reich, caído en el 2 de mayo de 1945, con la rendición de las últimas unidades defensoras en Berlín. Se escuchó por primera vez un silencio real. No era el silencio pacífico del fin de la guerra, sino uno pesado, fúnebre, lleno de humo y cenizas. Los disparos habían cesado en su mayoría, aunque de tanto en tanto se oía el último estampido de un francotirador, un suicidio solitario, o una explosión retardada de municiones ocultas. Pero Berlín, finalmente, ya no resistía en la Cancillería destruida. Los soviéticos encontraron solo ruinas. El jardín estaba cubierto de tierra removida, de huesos calzonados, de objetos carbonizados que algún día habían pertenecido a los líderes del Reich. Los restos de Hitler, irreconocibles, fueron identificados por medio de fragmentos dentales. Stalin no hizo pública esta información de inmediato. En cambio, mantuvo la muerte de Hitler como un secreto estratégico, permitiendo rumores, teorías, dudas. Fue un movimiento frío, pero calculado. La incertidumbre era también una herramienta política. Mientras tanto, los soldados soviéticos, acostumbrados al sufrimiento, no celebraban como conquistadores. Muchos lloraban al ver la ciudad caída, otros se quedaban en silencio frente a los montones de cadáveres civiles. Había alegría por la victoria, pero también una tristeza profunda, como si al destruir Berlín se hubieran destruido a sí mismos. A la guerra los había envejecido, endurecido, roto. Para muchos, no habría regreso al hogar, tal como lo habían dejado en las ruinas. Las escenas eran dantescas. Cuerpos sin enterrar se descomponían al sol. Las casas estaban abiertas, saqueadas, incendiadas. Mujeres, niños y ancianos vagaban sin rumbo, buscando agua, comida o simplemente
un lugar donde no olera muerte. Las estaciones de metro, aún llenas de refugiados, eran auténticos mausoleos. En algunos túneles inundados, los cadáveres flotaban. Muchos habían muerto por el humo, el hambre o simplemente por desesperación. Los oficiales soviéticos trataban de imponer cierto orden. Se establecieron puntos de control, se organizaron cocinas de campaña, se distribuyó pan negro entre la población civil. Pero también hubo descontrol, violencia y venganza. Algunos soldados, intoxicados por la brutalidad de los años de guerra, cometieron abusos. Mujeres alemanas fueron violadas por cientos, incluso miles. Era un crimen tan brutal como innecesario para la furia. La humillación y la rabia acumulada durante años explotaban sin freno. El alto mando soviético condenó los actos oficialmente, pero la realidad superó cualquier decreto. La población civil pagó un precio descomunal. Incluso siendo inocente de los crímenes del régimen, bajo los escombros del Reichstag se encontraron documentos, banderas rasgadas, restos de propaganda, cascos rotos. Era un museo espontáneo del fin de una era. El edificio, aunque arruinado, fue preservado por orden directa de Moscú. Representaba una fotografía perfecta del colapso enemigo. No debía ser borrado, sino mostrado, recordado, como un monumento viviente del precio del fanatismo. Mientras Berlín intentaba procesar el horror, en los sótanos se encontraban otras verdades aún más oscuras. Los campos de concentración y exterminio ya comenzaban a ser descubiertos por las fuerzas aliadas en otros puntos de Alemania y Polonia. Las imágenes llegaban a los periódicos, a los generales, a los líderes del mundo. Lo que se descubría en Auschwitz, Buchenwald, Dachau y tantos otros lugares era inconcebible. Cuerpos apilados como basura, hornos llenos de cenizas humanas, cámaras de gas aún húmedas. El mundo entendía finalmente el verdadero alcance del horror nazi. A los soviéticos encontraron campos similares. En su avance hacia Berlín, el foco de su propaganda se centraba más en la destrucción causada por los alemanes en tierras soviéticas. De Stalingrado a Minsk, de Kiev a Leningrado, los pueblos arrasados por la Wehrmacht eran recordados por cada soldado como justificación para cada bala disparada. Y ahora, en el corazón de Alemania, se hacía justicia, justicia brutal, sin piedad, sin proceso judicial a pesar del caos. Los soviéticos comenzaron la instalación de una administración provisional en Berlín. Se designaron comandantes por distrito, se organizaron listas de alimentos, se censaron edificios intactos. El objetivo era restablecer la autoridad rápidamente. El 8 de mayo de 1945, 5 días después de la caída del Reichstag, Alemania firmó su rendición incondicional en Reims y nuevamente en Berlín ante Succo. Ese día fue proclamado como el Día de la Victoria, pero para muchos en Berlín no hubo celebración. Fue el inicio de una ocupación que duraría décadas. Las banderas soviéticas ondeaban por todos lados. La ciudad fue dividida en sectores, y aunque los aliados occidentales tomarían posesión de sus respectivas zonas más tarde, durante esos primeros días, todo Berlín era rojo. Mientras tanto, la reconstrucción comenzaba lentamente. Berlín estaba herida en todos los sentidos, física, moral y espiritualmente. Los niños nacían entre ruinas. Los huérfanos vagaban, buscando comida. Las madres enterraban a sus hijos con las manos desnudas. Los hospitales improvisados se llenaban de amputados, quemados, mujeres violadas. No había medicinas, no había fe, solo cenizas. Y aún así, la vida persistía. El fin de la batalla no trajo alivio inmediato. El fuego cesó, pero a su paso quedó una ciudad devastada, que apenas se sostenía en pie. Berlín, centro del poder alemán por más de una década, era ahora un esqueleto humeante,
dividido entre vencedores y vencidos. Cada rincón tenía una historia de horror, cada calle una memoria imborrable de combate, muerte y desesperanza. La victoria, tan esperada, se revelaba en parte como una carga insoportable. A los primeros días de mayo, fueron un desfile constante de camiones soviéticos, columnas de prisioneros alemanes y patrullas armadas recorriendo las ruinas. El olor, pólvora, sangre y carne podrida impregnaba el aire. Las ventanas estaban rotas, los árboles derribados, los ríos turbios por la ceniza, pero lo que más impactaba era el silencio nuevo, roto solo por el llanto de niños o los pasos de los soldados sobre los escombros. A los berlineses que sobrevivieron a la batalla comenzaban a salir de los sótanos, rostros pálidos, hoyos, ropa desgarrada. No había a dónde ir. Sus casas estaban destruidas, sus barrios irreconocibles. Algunos se sentaban simplemente sobre las piedras, como esperando que alguien les dijera qué hacer. Otros buscaban desesperadamente a sus familiares, entre los muertos o los refugiados. Cada reencuentro era un milagro, cada pérdida una herida sin cura a las fuerzas soviéticas, aún tensas y con los nervios al límite. No siempre distinguían entre soldados y civiles. La sospecha de emboscadas o de francotiradores ocultos en edificios colapsados mantenía la violencia latente. Aunque muchos oficiales intentaban mantener la disciplina, no todos los soldados obedecían. El caos de la victoria dejaba espacio para actos de venganza, saqueo, violencia. En ciertas zonas, la brutalidad continuaba aunque la guerra hubiese terminado oficialmente. Mientras tanto, en Moscú, Stalin celebraba con frialdad estratégica. El mariscal Zhúkov, convertido en héroe nacional, fue recibido con honores. Su entrada en Berlín era vista como una proeza de la ingeniería militar y la voluntad política. El Kremlin entendía el simbolismo en la bandera soviética sobre el Reichstag. Era la imagen que confirmaba que el siglo XX tenía un nuevo dueño en el este Angie. Pero también comenzaba el juego geopolítico. ¿Qué sucedería ahora con el resto de Europa? Los aliados occidentales observaban con incomodidad cómo la URSS ejercía control absoluto sobre Berlín. Aunque se habían pactado zonas de ocupación, durante varios días, los soviéticos eran los únicos con presencia militar efectiva en la capital. En ese tiempo, miles de archivos fueron confiscados, científicos alemanes obligados a colaborar, instalaciones secretas saqueadas con fines estratégicos. La carrera por la tecnología, especialmente la nuclear y la de cohete, ya había comenzado en la zona del Reichstag. Los soldados soviéticos escribían sus nombres en las paredes quemadas. Algunos mensajes eran personales. Teist, Stalingrado, hasta Berlín, venganza por mi hermano. Aquí estuvo Nikolai, 1945. Eran inscripciones grabadas con carbón, con cuchillos, con tinta improvisada, como cicatrices permanentes. Marcaban el edificio como un trofeo de guerra, una lápida conmemorativa del esfuerzo colosal que implicó esa conquista. Las mujeres alemanas sufrían en silencio. Muchas habían sido violadas en masa, otras obligadas a entregar sus casas, su comida, su ropa. Algunas, por necesidad de sobrevivir, entablaron relaciones forzadas con soldados, esperando protección o acceso a pan y agua. Se les llamaba peyorativamente rusas, y durante años cargaron con esa estigmatización. Sus hijos, nacidos de esos encuentros, fueron invisibles para la historia oficial. Pero miles de ellos crecieron sin padre y sin apellido. A la administración soviética impuso rápidamente una lógica militar a la ciudad. Toques de queda, tribunales de guerra, confiscaciones masivas de armas. Se obligó a los alemanes a enterrar a sus muertos, a limpiar las calles,
a reparar lo que aún podía salvarse. En algunos casos, se establecieron campos de trabajo forzado. En otros, se permitió la autogestión temporal de barrios aislados. El caos era tan absoluto que cualquier forma de orden, por dura que fuera, parecía un consuelo, pero no todo era represión. Algunos comandantes soviéticos mostraron compasión genuina, compartieron víveres, organizaron hospitales improvisados, intentaron frenar los excesos de sus tropas. Había también soldados que, tras años de combate, solo querían volver a casa y compartían fotos de sus familias con los civiles. Lloraban en silencio frente a ruinas que les recordaban sus propias aldeas destruidas. Era un mosaico de emociones humanas, donde el odio y la solidaridad cohabitaban con la misma intensidad. El Reichstag, aunque vacío y ennegrecido, seguía siendo el símbolo de todo. Las autoridades soviéticas prohibieron su demolición. Al contrario, lo mantuvieron como una prueba física de su triunfo. Lo rodearon de guardias, lo fotografiaron desde todos los ángulos, lo usaron en películas de propaganda. En las semanas siguientes, cada unidad soviética que pasaba por Berlín organizaba un desfile informal frente al edificio. Los saludaban, algunos lloraban, otros se quedaban inmóviles, intentando comprender la magnitud de lo logrado. En otras partes de Alemania, la guerra continuaba brevemente de forma fragmentaria. Algunos grupos de resistencia seguían luchando en los Alpes bávaros, convencidos de que una última fortaleza resistiría al invasor. Otros intentaban huir hacia el oeste, temiendo ser capturados por los soviéticos. Pero la maquinaria de guerra estaba destruida. La rendición era solo una formalidad. El sueño del Reich de 1000 años había durado apenas 12 en Berlín, epicentro del colapso. Se convirtió en campo de pruebas para la división futura del mundo. Allí, entre los escombros del Parlamento destruido, comenzaba a definirse la guerra. Friedrich Stalin, Churchill y Roosevelt, y luego Truman, dibujarían líneas invisibles que se volverían muros. La ciudad no solo era un símbolo del fin del nazismo, sino también del inicio de un nuevo conflicto ideológico, más silencioso, pero igualmente decisivo. Y mientras todo eso se tejía en las sombras de la política internacional, los berlineses simplemente intentaban sobrevivir. Muchos aún se preguntaban cómo habían llegado a ese punto, como una nación entera había sido llevada al abismo por la voluntad de un solo hombre y su círculo de fanáticos, y cómo, entre tantas ruinas, podían volver a empezar mientras las columnas de humo aún se elevaban sobre Berlín. Los ecos de las últimas balas se mezclaban con los primeros suspiros de una ciudad que comenzaba lentamente a despertar de su colapso. El Reichstag, ennegrecido por el fuego y cubierto de inscripciones soviéticas, se mantenía como un coloso mutilado, observando en silencio la tragedia humana que se desdoblaba a sus pies. Ya no era un símbolo de poder sino de ruina, un recordatorio silencioso de la fragilidad de todo imperio. Los días que siguieron a la caída de Berlín fueron un abismo entre dos mundos. Para los soviéticos, la victoria no era solo militar, era moral, ideológica, casi espiritual. Habían llegado desde Stalingrado, arrastrando con ellos el peso de millones de muertos, pueblos enteros arrasados, ciudades quemadas, familias borradas del mapa. Haber tomado el corazón del enemigo era una afirmación de supervivencia, una respuesta al sufrimiento insoportable que el pueblo soviético había padecido. Pero para los alemanes, el silencio posterior al combate era casi más doloroso que las bombas en la ciudad. Ya no era suya. Las calles que alguna vez marcharon al ritmo de discursos inflamados y banderas con emblemas ya no eran más que ruinas compartidas con sombras desconocidas. Los soldados soviéticos patrullaban con rostros duros y miradas fatigadas. Las órdenes eran tajantes, las respuestas cortas. Berlín había sido vencida, y con ella la arrogancia de todo un régimen. Las autoridades soviéticas comenzaron de inmediato
a reunir a los antiguos miembros del partido nazi, oficiales, colaboradores y soldados capturados. Muchos fueron ejecutados sumariamente, otros enviados a campos de trabajo en Siberia. La justicia llegó sin juicio, sin clemencia. Las escenas se repetían: casas saqueadas, oficinas vaciadas, documentos quemados. El pasado estaba siendo desmantelado con furia. La historia era reescrita con la tinta de la victoria. Sin embargo, no todos los soldados soviéticos actuaban como verdugos. Algunos ayudaban a los heridos, compartían su ración de pan o protegían a niños que vagaban solos por las calles. A veces, un gesto humano brillaba entre tanta oscuridad. Un soldado que reparaba una bicicleta, una enfermera que salvaba a una madre en parto, un oficial que impedía una ejecución innecesaria. Estos actos eran raros pero significativos, como pequeñas grietas de luz en un muro de tinieblas en la imagen del Reichstag, con la bandera soviética ondeando sobre su cúpula destruida, se convirtió en símbolo internacional. La prensa soviética lo presentó como el triunfo final del socialismo sobre el fascismo. La fotografía oficial de Yevgeny Haldey, recreada días después para lograr una mejor composición, fue publicada en periódicos de todo el mundo. Aunque manipulada, la imagen transmitía un mensaje innegable: en la Unión Soviética había destruido el monstruo en su propia guarida. Pero esa victoria no vino sin un costo incalculable. Más de 80.0 soldados soviéticos murieron en la batalla de Berlín. La ciudad misma fue devastada más allá de la reparación inmediata. Decenas de miles de civiles alemanes perecieron en bombardeos, combates, enfermedades y represalias. Los hospitales, sin electricidad ni medicinas, se llenaban de gritos. Las morgues ya no daban abasto. Las iglesias eran usadas como albergues de emergencia o fosas improvisadas. El alma de Berlín estaba en ruinas. En medio de esta pesadilla comenzaron a surgir los primeros intentos de organización social. Algunos barrios se autogestionaban. Se formaron consejos vecinales improvisados para repartir alimentos, coordinar ayuda médica o encontrar niños perdidos. Las mujeres tomaron un rol central en esta recuperación espontánea. Casi no quedaba nombre. Ellas cocinaban en estufas de carbón improvisadas, reconstruían techos con escombros vasco-banglina, en parques devastados. Eran las arquitectas invisibles de la supervivencia. A la propaganda soviética, por su parte, se desplegó con fuerza. Altavoces portátiles difundían discursos, canciones patrióticas y declaraciones del Kremlin. Carteles con el rostro de Stalin aparecían en postes destruidos, en paredes que aún estaban en pie. La intención era clara: mostrar que no solo se había derrotado al enemigo, sino que una nueva era había comenzado. Sin embargo, muchos berlineses miraban esos carteles con miedo. Ya no tenían fe en líderes en banderos, ni en promesas. Mientras el mundo celebraba el fin de la guerra, Berlín se sumía en un vacío emocional difícil de describir. La ciudad estaba dividida entre los que aún lloraban a sus muertos, los que buscaban desesperadamente a sus seres queridos, y los que simplemente deseaban desaparecer entre las ruinas. Para muchos, la caída del Reichstag no fue liberación, sino el comienzo de una prisión más larga. Los rumores de una posible ocupación permanente circulaban entre la gente. ¿Volverían los aliados occidentales? ¿Había esperanza? Las respuestas llegaban lentamente. Las zonas de ocupación comenzaron a definirse. Las tropas estadounidenses, británicas y francesas entraron por fin en sus respectivos sectores. El ambiente cambió ligeramente, pero el daño ya estaba hecho. El alma de Berlín no distinguía entre ocupantes, solo reconocía ruinas, hambre y muerte. La reconstrucción era una palabra lejana, casi utópica. En el Reichstag, aún de pie, presenciaba todo esto con su fachada mutilada, sus columnas destrozadas,
sus escaleras ensangrentadas, su cúpula abierta al cielo gris, eran testigos mudos de lo que Berlín había sido y lo que jamás volvería a ser. No sería usado nuevamente como sede parlamentaria por décadas. Su valor ya no era institucional, sino simbólico. Era el cadáver monumental del antiguo poder, una tumba hecha de piedra para una era de hierro. A los primeros memorials comenzaron a surgir entre los propios soldados soviéticos. Algunas unidades colocaron placas conmemorativas en el interior del edificio, mientras otras plantaron pequeñas banderas en los escombros. Los nombres de los caídos eran escritos en madera, luego reemplazados por mármol. Para ellos, el Reichstag era sagrado, no por lo que había representado en el pasado, sino por lo que había costado conquistarlo. Cada bala, cada paso, cada vida entregada en esa batalla le daba al edificio una dimensión casi espiritual, y así, entre cenizas y recuerdos, Berlín vivía su posguerra inmediata. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido entre el trauma y la necesidad. No había respuestas, solo sobrevivientes. No había futuro, solo presente inmediato. Y entre todo eso, el Reichstag seguía allí, mirando a través del polvo y la historia. Testigo de la caída más estrepitosa que Europa había visto en siglos, el verano de 1945 llegó a Berlín sin colores. El sol, aunque presente, parecía incapaz de calentar la piedra fría de los escombros. No había jardines, ni niños jugando, ni canciones en las ventanas. Solo el Reichstag, aún negro de hollín, proyectaba su sombra sobre una ciudad que ya no sabía cómo reconstruirse. Era como si el tiempo se negara a avanzar. Atrapado entre la memoria reciente del horror y el temor del futuro, las calles eran transitadas por siluetas espectrales, a mujeres arrastrando carretas improvisadas, ancianos con muletas, niños sucios, con los ojos perdidos. El hambre seguía siendo la primera preocupación. Se intercambiaban cucharones de sopa por cigarrillos, trozos de pan por botones, relojes por un kilo de patatas. No existía dinero útil, ni leyes estables. Solo el instinto de sobrevivir en las potencias vencedoras comenzaban a instalar sus autoridades de ocupación en Berlín. La ciudad fue oficialmente dividida en 4 sectores: soviético, estadounidense, británico y francés. Pero en los primeros meses, la realidad era dominada por los soviéticos, quienes mantenían presencia efectiva en la mayor parte de la capital. La reconstrucción no era aún una prioridad. Antes de levantar edificios, era necesario enterrar los cuerpos en los subterráneos del Reichstag. Los ingenieros soviéticos encontraron restos de soldados alemanes atrincherados, documentos carbonizados y grandes cantidades de munición sin usar. Todo fue confiscado, registrado o destruido. Las habitaciones que alguna vez albergaban debates parlamentarios eran ahora utilizadas como almacenes militares o cuarteles improvisados. El simbolismo del lugar seguía siendo poderoso, no importaba su estado físico. El Reichstag era aún el corazón de una ciudad sin alma alrededor del edificio. Las avenidas fueron despejadas poco a poco. Se removieron vehículos destruidos, barricadas, alambradas oxidadas. Las estatuas derrumbadas fueron arrastradas fuera del camino, muchas veces a mano, por civiles obligados. En algunos días la tierra parecía respirar entre tanta muerte. Brotaban hierbas entre los escombros. Algunos árboles sobrevivieron, aunque retorcidos, carbonizados, como testigos de todo. Para los soviéticos, Berlín no era solo una ciudad conquistada, era una capital reeducable. En sus sectores de ocupación comenzaron campañas ideológicas. Se reabrieron escuelas bajo control comunista. Se instalaron imprentas para difundir nuevos periódicos con la visión del socialismo. Se escribía un nuevo relato. Los soldados eran héroes. El Reich había sido vencido por el pueblo, y ahora debía construirse un futuro distinto.
No todos creían en eso, pero nadie se atrevía a cuestionarlo en voz alta. Mientras tanto, el resto de Alemania comenzaba a reaccionar. La rendición total había abierto paso a una desmilitarización total del país. Las fábricas estaban paralizadas, las líneas de tren destruidas, las comunicaciones cortadas. La población civil vivía en un limbo administrativo. En algunos pueblos aún no había llegado la noticia oficial del fin de la guerra. En otros, se desconocía qué potencia ocupaba la región. Berlín era la excepción en el caos. Al menos, allí había una autoridad visible. Incluso si era extranjera, las primeras iniciativas de ayuda humanitaria llegaban tímidamente. Delegations de la Cruz Roja, organizaciones religiosas y algunos equipos médicos internacionales entraban a Berlín con alimentos, mantas, jabón. En muchos barrios, estas visitas eran recibidas con llanto, no por gratitud únicamente, sino por la memoria de lo que alguna vez había sido una ciudad próspera, moderna, segura. Los niños miraban a los forasteros como si vinieran de otro mundo, un mundo donde no se vivía entre ruinas. El Reichstag fue fotografiado cientos de veces en aquellos meses. Reporteros de todo el planeta llegaban para ver con sus propios ojos el símbolo de la caída. Las imágenes se repetían: un soldado frente a una columna derrumbada, una bandera roja ondeando bajo una lluvia suave, una madre de luto caminando por los escalones cubiertos de polvo. La historia necesitaba pruebas, y Berlín las ofrecía sin esconder nada. Era el escenario más crudo de una tragedia aún reciente, pero no todo era pasivo. A pesar del miedo, del trauma, de la ocupación, algunos alemanes comenzaron a reunirse en pequeños círculos para organizar el regreso a una vida normal. Artistas escondidos pintaban sobre madera reciclada. Poetas leían sus textos en voz baja, en sótanos iluminados con vela. Médicos sin instrumentos improvisaban curas con plantas o trapos hervidos. Había algo indestructible en el espíritu humano, en la voluntad de seguir. Incluso cuando todo parece terminado, los soldados soviéticos también cambiaban. Con el paso de las semanas, la tensión del combate se disolvía poco a poco. Comenzaban a confraternizar con los civiles. Intercambiaban historias, compartían vodka, enseñaban palabras rusas a los niños. Las relaciones entre ocupante y ocupado eran complejas, ambiguas, pero posibles. Había soldados que se enamoraban de mujeres alemanas, otros enseñaban a tocar el acordeón. Había rabia, pero también ternura al mismo tiempo. El futuro político de Berlín comenzaba a definirse. Los aliados acordaban una división administrativa formal de la ciudad. Las tensiones entre soviéticos y occidentales crecían. Había desconfianza mutua, diferencias ideológicas profundas. En poco tiempo, Berlín pasaría de ser la ciudad del Reich vencido a convertirse en el epicentro de una nueva guerra. Una que no se libraría con tanques, sino con espías, propaganda, discursos y muros. Pero en aquel verano de 1945, eso aún no era. Lo que sí era evidente era la transformación del Reichstag. Ya no era el lugar donde se votaban leyes o se discutían reformas. Era un mausoleo de piedra, un monumento vivo, una advertencia. Los civiles que pasaban cerca bajaban la cabeza, los soldados lo miraban con respeto. Los visitantes lo fotografiaban como si fuera una ruina milenaria. Había caído, pero seguía hablando. En otoño de 1945, las hojas caían sobre los escombros del Tiergarten, y la brisa húmeda cubría los muros calcinados del Reichstag con una capa de polvo que parecía ceniza. Berlín, aún a medio enterrar en la ruina, empezaba a sentir el peso de lo irreversible. La guerra había terminado oficialmente, pero la ciudad vivía el dolor de la posguerra como si aún estuviera atrapada en medio de una batalla invisible. El Reichstag, símbolo mayor del antiguo poder alemán,
permanecía como un gigante herido, sin función ni destino claro en el edificio. Aunque estructuralmente de pie, era inservible. Su cúpula desmoronada, sus salones vacíos, sus vitrales desaparecidos, sus columnas partidas. Sin embargo, los soviéticos se negaban a destruirlo. Representaba demasiado, no como sede del viejo parlamento, sino como trofeo. Su proyectada en los noticieros, en periódicos, en libros escolares de la Unión Soviética, era ahora parte de la mitología de la victoria. Para Moscú, el Reichstag no era solo ruina, era testimonio en los meses que siguieron. Berlín se convirtió en un campo de reconstrucción caótica. Cada zona ocupada tenía su propio enfoque, su propia lógica. En el sector soviético, la ideologización era inmediata. Las escuelas reabrían con retratos de Marx, Lenin y Stalin. La cultura era reorganizada. Se prohibían libros, se introducían manuales nuevos, se reescribía la historia reciente. La guerra no había terminado realmente, se había transformado. A los civiles alemanes seguían intentando sobrevivir entre las ruinas. Muchas mujeres quedaban solas, sosteniendo familias sin hombres. Los que no habían muerto estaban en campos de prisioneros, o en el este, o desaparecidos. Algunas madres, sin hogar, dormían con sus hijos en vagones abandonados. Las iglesias servían como comedores públicos, los parques como cementerios improvisados. Pero aún así, cada día, algo se reconstruía. Un muro levantado, una puerta reparada, una tienda abierta. El Reichstag, silencioso, se mantenía en pie, observando todo sin emitir juicio. No tenía voz, pero contenía dentro de sus muros más historia que cualquier otro edificio de Europa. Había sido testigo del Imperio Alemán, del caos de la República de Weimar, del ascenso del nazismo, del incendio simbólico que marcó el fin de la democracia. Y ahora, de su propia ruina bajo el peso del totalitarismo. Era una metáfora tallada en piedra en el exterior. Los muros seguían marcados por los nombres de soldados soviéticos, algunos escritos con orgullo, otros con desesperación. Eran grafitis que hablaban Stalingrado, Berlín 1945, por Natasha, por los caídos en Kursk, viva la URSS, no se verán, nadie se atrevió. Eran cicatrices, pero también advertencias, recordatorios de lo que sucede cuando se juega con el fuego, de la ambición totalitaria. A los visitantes extranjeros, periodistas, delegados diplomáticos, fotógrafos, todos pasaban por el Reichstag. Algunos se quedaban largo tiempo en silencio, otros tomaban notas, muchos lloraban, no por nostalgia del pasado, sino por el peso del presente. Frente al edificio, nada podía fingirse. Allí no había lugar para mentiras. Todo estaba a la vista. El colapso de una idea, de una nación, de un siglo que se prometió glorioso y terminó en ruinas. Con el paso de los años, el edificio fue encapsulado en el tiempo. Se lo preservó sin restaurarlo. Era un museo vivo del desastre. Los berlineses aprendieron a convivir con él como se convive con un cementerio, con respeto, con temor, con memoria. Los niños preguntaban ¿qué era? Los adultos bajaban la voz. Al responder, se convirtió en parte del paisaje, como un fantasma que nunca se va a medida que el conflicto entre Oriente y Occidente se intensificaba. El Reichstag adquiría un nuevo papel ya no como centro político sino como frontera simbólica. Muy cerca de él, años después, se levantaría el muro de Berlín. La división de la ciudad lo dejaría en un limbo geográfico, próximo a la línea de fuego de la Guerra Fría, pero sin utilidad real. Era un edificio del pasado, atrapado entre dos mundos que ya no se entendían. Durante las décadas siguientes, el Reichstag fue sede de actos conmemorativos, pero nunca de poder. Era el lugar donde se recordaba,
no donde se decidía. La occidental estableció su parlamento en Bonn, la Alemania oriental, construyó sus propios íconos, pero el Reichstag seguía ahí, un sobreviviente incómodo. Indestructible pasaron generaciones, los escombros se convirtieron en plazas, las ruinas en edificios nuevos. Los niños nacieron sin memoria directa de la guerra, pero las abuelas contaban. Low-Q Feren. Las historias se transmitían de boca en boca, con lágrimas, con silencio, con rabia, y el Reichstag seguía presente en todas ellas, como símbolo, como tumba, como faro. Y finalmente, décadas más tarde, cuando el muro cayó, cuando las dos Alemanias se reencontraron, cuando el mundo cambió otra vez, el Reichstag fue restaurado, no para olvidar, sino para integrar su historia. Se reconstruyó con paredes de cristal, con techos transparentes, con galerías abiertas al público. La democracia volvía a instalarse dentro de sus muros, pero sin borrar nada. Las inscripciones soviéticas se conservaron, las marcas de bala también. Era el cierre de un ciclo. La batalla de Berlín, con todo su dolor, destrucción y heroísmo, había dejado una herida imborrable, pero también una lección, que ningún poder es eterno, que la ambición ciega lleva al abismo, y que incluso entre las ruinas, la vida vuelve a nacer. El Reichstag, símbolo de la caída y luego de la resurrección, sigue allí, no como monumento al poder, sino como recordatorio de lo que cuesta perder la razón. Y cada vez que una voz resuena en su interior durante un debate democrático, cada vez que un visitante toca sus paredes marcadas, cada vez que se recuerda a los que murieron por tomarlo o por defenderlo, se reafirma algo esencial que nunca más vuelva a repetirse.